con un especialista en Medio Oriente. La verdad nos vamos a dar un lujo muy grande. Va a estar sentado aquí, a ver si lo podemos mostrar, es Francisco Gil White, que es experto en evolución humana, en jerarquías de prestigio, racismo y conflicto étnico y en geopolítica. Sobre él vamos a hablar sobre este conflicto en Medio Oriente que está aparentemente a punto de terminarse y de lo que es el antisemitismo, la judeofobia. Sobre esos temas vamos a hablar dentro de un rato. Venimos otra vez con otro urgente. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto. ¿Español? ¿De dónde? No, soy mexicano. Ah, mexicano. Ah, mexicano. Mexicano. ¿Le sorprende esta información? No, ni para nada. No. Esto tiene la misma estructura que el Tratado de Oslo, la misma estructura que todas las ocasiones en las que hemos visto un conflicto entre los terroristas musulmanes y los israelíes. Siempre lo que vemos es que las potencias occidentales, y muchas veces liderados por el gobierno de Estados Unidos, detienen a los israelíes con el argumento de que van a producir paz. Y lo que sucede es que se premia a los terroristas con lo que han logrado con su violencia y se detiene a los israelíes cuando están a punto de lograr una victoria importante sobre los terroristas. Se declara que ese cese al fuego que desventaja a los israelíes es una paz, y en esa supuesta paz lo que sucede es que los terroristas se vuelven a armar preparando el siguiente gran golpe contra los judíos israelíes. Entonces, yo lo que veo es que se está repitiendo esta estructura que la vimos en Oslo, que es el comienzo de todo esto. Cuando se firma el Tratado de Oslo, como ahorita están haciendo otra vez, fueron liberados de las cárceles de Israel muchísimos terroristas, y los terroristas de OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, fueron premiados por años de terrorismo contra judíos inocentes y contra gente de otras nacionalidades, con la entrada a Israel, a territorio militarmente estratégico de Israel. Y todo lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de eso. Entonces, no veo ninguna diferencia en la política. Ninguna. Francisco, ¿Hamás tiene secuestrado al pueblo en Gaza? Sí, toda la estrategia del secuestro ha sido precisamente traernos hasta aquí. Porque lo que causa ese secuestro es que divide a la población israelí exactamente en dos. Y una de esas dos mitades, desgraciadamente, está de acuerdo con que se haga cualquier cosa por liberar a los rehenes, lo cual... No, pero no hablo de los rehenes, hablo de la población palestina en Gaza. Ah, Hamás tiene secuestrado. Después hablamos de sí, los desaparecidos, sí, o de los secuestrados israelíes, ¿no? Sí. Pero hablo de Hamás en Palestina, en Gaza. Pero entonces la pregunta es si tiene secuestrados al pueblo palestino. A Sí, su propio pueblo. Por supuesto, desde siempre. Los terroristas de Hamás lo único que hacen es maltratar a los árabes palestinos. Son especialistas en asesinar y torturar y destruir a los árabes palestinos. Los convirtieron en escudos humanos y en carnada humana. Y toda la política de Hamás es destruir al pueblo árabe palestino, porque ellos saben que los grandes medios en Occidente van a cooperar con su estrategia de culpar a los israelíes por lo que ellos le hacen a los De hecho, árabes. está pasando en el mundo entero. El antisemitismo ha crecido mucho, Sí. y usted ha visto seguramente, en nuestro país muchísimo, Sí. pero en el mundo entero, organizaciones de izquierda llevando la bandera de Palestina. Así es. ¿No? Y no tiene nada de orgánico. Todo esto es organizado. Es la aparición de delfines, tiburones y otros peces Hamás contaminados recibe con mucho fentanilo, financiamiento cocaína y de medicamentos. muchas fuentes. Resulta que, Irán, básicamente, ¿no? mira, en realidad la proporción más grande del financiamiento de estos grupos terroristas yihadistas viene de Occidente. ¿De Occidente? De Occidente. ¿De dónde, por ejemplo? De Estados Unidos, por ejemplo. De la Unión Europea, por ejemplo. De la ONU. De muchas fundaciones muy adineradas de Occidente, como la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford. Y Enrique Pressburger, que trabaja con nosotros, tiene un libro que se llama El negocio del terrorismo, que acaba de salir, en donde documenta con mucho cuidado la desproporción. Pero por mucho... ¿Soros también está metido ahí? Sí, claro.
Por mucho, la partida mucho más grande de dinero que se va al terrorismo yihadista viene de fuentes occidentales, no de fuentes musulmanas. Cuénteme, ¿ve usted un resurgimiento muy fuerte del antisemitismo en el mundo? Sí, cómo no. Por supuesto, se está preparando la siguiente gran matanza de judíos. Yo de esto hablé desde hace 20 años. Yo predije que venía otro holocausto. Y hace 10 años... Matanza de judíos no solamente en el Estado de Israel, sino en el mundo entero. Bueno, obviamente que si se puede hacer en el Estado de Israel, como ya vimos el 7 de octubre, entonces puede suceder en cualquier lado. Se suponía que el Estado de Israel era la garantía para los judíos, ¿no? Y ahí fue el peor ataque terrorista desde el holocausto. Entonces, obviamente que esto puede suceder en cualquier lugar, ahí está la demostración. Y como dije hace 10 años, cuando publiqué mi libro se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, expliqué que efectivamente Israel no iba a poder proteger al pueblo judío. Y ya vimos que así es. ¿Y usted cree o visualiza una matanza de judíos en el mundo? Claro, pues la visualizo en Israel, ya sucedió. Ya sucedió una gran matanza de judíos en Israel. No, es que ese es el punto. Ya sucedió en Israel. Y si sucedió en Israel, que se suponía que era el lugar donde no más podía... seguro. Claro, ahí no podía pasar, era lo que todo el mundo me decía. Cuando yo publiqué mi libro, todo el mundo me veía y me decía, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puedes creer esto? Ya, el mundo ya cambió, los judíos tienen su propio Estado, tienen unas fuerzas armadas muy sofisticadas, muy capaces. Y lo que yo les contestaba es que lo que no están entendiendo es cuál es la estructura del mundo. La fuerza de Israel no es fuerza si tiene a todo el planeta en contra. Y la estructura del sistema es esa. Y de hecho, las grandes matanzas de judíos son perfectamente cíclicas. Suceden siglo con siglo con siglo con siglo. Entonces, cuando yo predije que en el siglo XXI venía otra gran matanza de judíos, hace 10 años, cuando publiqué mi libro, bueno, 12 años, estaba haciendo la predicción menos arriesgada que un historiador puede hacer. Es como decir que va a salir el sol mañana. En este siglo también va a haber una matanza de judíos, porque sucede cada siglo. Sí. Entonces, ahora, es el sistema. Sí, da la sensación que jamás va por Occidente y por los valores de Occidente. No solamente por los judíos, ¿no? Los judíos, los cristianos, correcto. Por todos los valores que pueda arrasar. Bueno, eso también es un patrón. Eso que estás diciendo también es un patrón. Es decir, siempre que se organizan grandes matanzas de judíos, los que organizan esas matanzas vienen por todos. El antisemitismo es un arma apuntada a los no judíos. Esto es lo que la gente no entiende. Por eso se repiten las matanzas. Mira, las cifras te lo dicen todo. En la Segunda Guerra Mundial, los antisemitas de ese momento, que eran los nazis alemanes, con su guerra mundial lograron, obviamente mataron entre 5 y 6 millones de judíos, a eso lo llamamos Shoah o el Holocausto, pero también mataron más de 64 millones de no judíos. 64 millones de no judíos. Los mismos antisemitas son responsables de sus muertes. Y esclavizaron a cientos de miles de no judíos en toda la Mancha que conquistaron. No judíos. Entonces, el problema de Occidente es que no podemos razonar de los datos obvios. Es obvio que el antisemitismo es un peligro para todos los no judíos. El antisemitismo es un arma para matar y oprimir no judíos y la gente no se da cuenta. Entonces, cada ciclo los vuelven a seducir al antisemitismo y la gente acaba colaborando con el sistema que los va a destruir. Y esto es lo que viene. En el momento en que suceda la siguiente gran matanza de judíos, todos los occidentales vamos a ser esclavos, como sucedió porque en el siglo los XX. Terroristas estos no les interesa el territorio. No van por territorio. No. Estos terroristas lo que quieren es la destrucción de Occidente, como tú ya lo sugeriste. Lo que ellos quieren, y como tú bien dijiste, jamás lo anuncia en público, jamás dice que ellos van a conquistar todo Occidente. Lo dicen en voz alta. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Es lo que la gente no entiende. No le entra en la cabeza. Bueno, es que la gente está viviendo en una esfera de realidad manipulada, mentirosa, en la que los grandes medios y las universidades producen afirmaciones sobre lo que supuestamente pasa y lo que significa,
que son completamente falsas. Si las grandes instituciones mediáticas y educativas de Occidente nos estuvieran protegiendo a los occidentales de a pie, desde hace mucho nos habrían estado educando para que entendiéramos que el antisemitismo viene por los cristianos. El antisemitismo viene por los cristianos. Totalmente. Y los principales antisemitas ahorita son los yihadistas y lo están diciendo en voz alta. En Europa lo estamos viendo, están agrediendo a los cristianos en toda Europa, los están haciendo pomada y los gobiernos están colaborando con esto. En Gran Bretaña, a la gente que critica en un tuit, en un post de Facebook, al Islam o dice que nos tenemos que defender de los yihadistas o cualquier comentario de esa índole, lo arrestan por supuestamente estar escribiendo mensajes de odio y lo meten a la cárcel. Y mientras tanto, hay pandillas de musulmanes pakistaníes, este es un escándalo que estalló recientemente, pandillas de musulmanes que están violando a las chicas en Gran Bretaña, a las adolescentes blancas, y el gobierno no hace nada en contra de estas pandillas. Entonces eso es un ejemplo, te puedo dar muchos ejemplos sobre cómo los gobiernos en Europa están protegiendo la invasión musulmana, la están de hecho alentando y al mismo tiempo están desprotegiendo todos los ataques de los musulmanes contra los cristianos. Francisco, gracias por venir. Un gusto haberlo conocido, realmente, un gusto. Poneme otro.